Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 11 al 19. Lucas 15, del versículo 11 al 19. Amén. Vamos a leer un poco, vamos a hablar un poco esta tarde de el hijo pródigo. Y dice la palabra de Dios, Lucas 15, del 11 al 19. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Amén. El texto áureo de esta tarde es el versículo 11. Es el versículo, el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Amén. Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde, Padre. Señor, que aunque sea una palabra corta, Padre, pero que tú puedas hablar a nuestras vidas en lo que necesite nuestra alma, Señor. Padre, queremos volver a ti, Señor. Padre, porque así como este hijo, Señor, quizás en lo físico estamos aquí presentes, Padre, pero quizás en lo espiritual nos hemos alejado de ti, Señor. Y ahí es donde nosotros queremos volver, queremos estar en tu casa, Señor, y disfrutar de tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Toma tú, Señor, potestad sobre este lugar, Señor, sobre toda hueste y sobre toda potestad, que tú puedas apartar, Señor, cualquier cosa que pueda distraernos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. La parábola del hijo pródigo. Bueno, hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de la parábola del hijo pródigo y siempre que escuchamos algo acerca de este personaje, siempre salimos bendecidos. Amén. Siempre cada siervo que se ha parado en este lugar y ha hablado acerca de esto, Dios ha enviado palabra y nos ha bendecido. Ahora bien, la historia o la parábola del hijo pródigo es la historia de muchos cristianos, amén, de muchos que somos pueblo de Dios. Por eso quería que leyéramos un poco despacio la cita bíblica, y por eso en la lectura yo les decía que el texto áureo era el versículo 16, donde dice que este hijo pródigo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Amén. Entonces, el tema de hoy es una pregunta: ¿de qué quieres llenar tu interior? Amén.
Entonces, vea ahí cómo fue el proceso del hijo pródigo. Primero, anheló las cosas del exterior y pidió a su padre la parte que le correspondía, ¿sí? Y estaba anhelando eso, este hijo pródigo estaba anhelando ver qué había afuera. Se separa de la casa, se aleja de la casa, comienza a malgastar todo lo que tenía y al final se queda sin nada. Al quedarse sin nada y al darse cuenta que en todo lo que él se había deleitado no era nada, se da cuenta y dice que va a regresar donde su padre y que le permita por lo menos ser como uno de sus jornaleros. Imagínense a lo que estaba anhelando este hombre. Estaba anhelando ser como el más humilde de todos los sirvientes de su padre. Eso anheló este hombre. No anheló ser hijo porque seguramente estaba consciente que no era merecedor de volver a tener los privilegios y todas las bondades que podría recibir de ese padre, que como usted ya conoce también, más adelante el padre lo estaba esperando y lo recibió y hubo gran alegría, entre otras cosas. También estaba su hermano que un poco se resintió por lo que había pasado, pero ese es otro tema y no es lo que vamos a ver en esta tarde, sino que este hombre vio el alimento de los cerdos y lo deseó. Ese es el punto, que si usted pudo ver en este proceso de este hombre, una de las cosas que marcó ese descenso fue el desear las cosas que estaban fuera de la casa de su padre. Primero lo deseó, después ese deseo lo logró cumplir. Después de haberlo deseado, las cosas de afuera, se aleja de la casa del padre. Después de alejarse de la casa del padre, donde seguramente ya no tenía el consejo del padre, ya no tenía el cuidado del padre, ya no tenía la exhortación del padre, que es lo que menos nos gusta, ¿verdad? De nuestros padres es lo que menos nos gusta. Nos gusta de nuestros padres cuando nos dan permiso de hacer las cosas que les pedimos, sean estas buenas o sean estas malas. Llega un punto en que ya un padre, ya cuando analiza el pensamiento de su hijo y las cosas que pide, ya ahí lo deja, ¿verdad? Para que se dé cuenta y para que pruebe y compruebe en su carne las consecuencias de eso que ha pedido, cuando esto es malo. Amén. Entonces, estando este hombre alejado de la casa, comienza a malgastar todo lo que tenía y se queda sin nada, hasta llegar al punto de ser un empleado de alguien que lo pone a apacentar cerdos. Y recuerde que esta parábola era para el pueblo de Israel. En esta parábola estamos hablando, si usted lo quiere ver así, para que sea más entendible, de que este hijo era israelita, supongamos, amén, porque para Israel era esto, y que se fue a una provincia lejana, donde había gente que no tenía ni sus mismas costumbres, ni sus mismas creencias, y que seguramente la parábola nos quiere decir de que esas son las cosas que están alejadas de Dios, allá afuera, fuera de la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios no hay cosas agradables a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros podríamos estar anhelando las cosas de afuera? De fuera de la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Y vea esto, en Isaías 43, 22, todas estas citas no se las di a los hermanos porque pensé que no las iba a leer, pero voy a leer algunas. Isaías 43, 22, ahí está.
Todavía estoy en la introducción, hermano. Cuando esté en el primer punto, se lo voy a hacer saber. Dice este versículo: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y vea qué tremendo, porque esta comparación es similar a lo que le pasó a este personaje, a este hijo, que después se le llama el hijo pródigo, porque se va y regresó, ¿verdad? Ahí viene el pródigo. ¿A usted ya le comenzó a aburrir el evangelio? No conteste, solo es una pregunta que usted, es una pregunta así para que usted comience a pensar en todo lo que vamos a hablar. Y si ya le comenzó a aburrir el evangelio, ¿por qué ha sido? Vea lo que dice ahí Isaías 43:22, dice: y no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste. Y pasa, qué mejor ejemplo para que podamos entender esta situación que la relación entre padres e hijos. Los que somos hijos, ¿cuántos ya están hartos de sus padres? ¿O hemos estado hartos de nuestros padres? Amén. No diga que usted, ¿verdad? Sino que diga amén por la pregunta que le estoy haciendo. Y cuando esa relación entre el hijo hacia el padre se comienza a perder, entonces vienen consecuencias graves para estos hijos. Y quiero delimitar esto, o mejor dicho, quiero especificar esto. Acá, independientemente si los padres son 10 o los padres no son tan 10, porque como hijos no tenemos la potestad para juzgar a nuestros padres y para señalarlos, ¿sí? Es decir, pueden ser las personas que sean, pueden ser a nuestro análisis personas injustas, pueden ser cualquier cosa, pero eso no nos da a nosotros la potestad de señalarlos. Amén. Así que, hijo, un consejo ahí entre paréntesis: no señale a su padre, sea lo que sea él, mejor encomiende las cosas a Jehová. Entonces, cuando la relación del hijo hacia el padre se comienza a perder, el hijo está propenso a sufrir consecuencias graves. ¿Por qué? En la palabra encontramos que nosotros debemos honrar a nuestros padres, honrarlos en todos los sentidos. Y las veces, nosotros que conocemos la palabra, y las veces que nosotros no hemos honrado a nuestros padres, hemos cosechado unas berenjenas bien amargas, o en otros casos unas berenjenas bien secas, o en otros casos unas berenjenas bien curtidas y picantes, que al final nos terminan haciendo daño en el estómago. No porque la berenjena sea mala, sino por el ejemplo que ya todos conocemos. Amén. Entonces, esos frutos que como hijos desobedientes, cuando no honramos a nuestros padres, cosechamos, vienen y nos traen consecuencias graves. ¿Pero por qué es? ¿Será que ya no me gusta ser hijo? ¿Ya no me gusta disfrutar de lo que me dan mis padres, ya sea esto mucho o sea poco? ¿Será que ya no encuentro agradable estar a la par de mi padre o estar a la par de mi madre? Porque en algún momento quizás en lo físico, en lo humano, ya superé a mi padre o ya superé a mi madre. O porque hoy que tengo el conocimiento de Dios, puedo señalar lo que ese padre o esa madre hizo en su pasado, y que sé que quizás no me dice nada porque sabe, me conoce, que yo le puedo responder y le puedo sacar esa historia, ¿sí? El expediente secreto X, que solo el núcleo familiar sabe, y que en cualquier momento uno puede decir: pero tú, esto y esto y esto. ¿O en qué más se puede notar el aburrimiento entre un hijo
su relación hacia su padre? Cuando ya no hay obediencia. Cuando cualquier consejo de un padre, y ahora sí, lo delimito, de un padre correcto, cuando cualquier consejo de un padre correcto es tirado a la basura, es hecho a un lado. Porque ¿cuántos consejos nos dan nuestros padres? ¿Cuántos consejos nos dan aquellos que como figura de padres, ya sea un tío, alguien cercano, pueda dar a nuestras vidas? Pero como nosotros somos autosuficientes, que es un punto que vamos a tocar más adelante, somos autosuficientes y creemos que tenemos la razón. ¿Sí? Porque creemos que, de hecho, los jóvenes de hoy creen que lo saben todo. ¿Por qué? Porque el conocimiento está al alcance de un clic. Si usted no sabe algo, usted comienza a buscar en todo lo que usted sabe y va a encontrar de todo. Ahí va a depender del cerebro si le da para encontrar, para leer, comprender que lo que ha encontrado es lo correcto. Amén. Porque esa es otra cuestión. A veces andamos buscando cosas y trayéndolo de ese ejemplo, buscamos cosas y con lo primero que encontramos, con eso nos quedamos y muchas veces nos equivocamos. Ahora bien, este hijo estaba buscando experimentar cosas fuera de la casa del Padre. ¿Y qué cosas nosotros hemos querido experimentar que no están dentro de la voluntad de Dios? A veces allá afuera, el exterior, el estar conviviendo con las personas que no conocen de Dios, corremos el peligro de contaminarnos. Corremos un muy grave peligro. Y ese peligro se hace más latente o se hace más fuerte cuando nosotros comenzamos a ceder en ciertas cosas. Ceder es lo más peligroso que a un cristiano le puede pasar. Porque podemos hablar de nuestras convicciones y podemos dar testimonio de las cosas que Dios hace. Podemos testificar de que Dios es fiel. Podemos decir y estar confiados de que Dios es un Dios perdonador, misericordioso. Pero si yo comienzo a ser blando con las cosas que están a mi alrededor y el entorno me comienza a cambiar mi comportamiento, entonces corro un grave peligro de seguramente llegarme a convertir en un pródigo. Y llévese este pensamiento en su corazón, hermano. Nosotros no somos infalibles. Es decir, nosotros gozamos de la protección de Dios cuando nos sometemos a Él. Pero cuando nos salimos del límite donde debemos estar, ahí el enemigo tiene potestad de hacer con nosotros lo que Él quiera. ¿Usted recuerda las ciudades de refugio? ¿Sí? Cuando alguien cometía un asesinato y esto y lo otro, y el que había cometido eso tenía el auxilio o podía irse a una ciudad de refugio, pero fuera de esa ciudad de refugio, el vengador, si éste salía de la ciudad de refugio, el vengador podía hacer con él, podía tomar venganza, le podía quitar su vida. Amén. Entonces, cuando nosotros nos salimos del límite de la casa del Padre, de la presencia de Dios, entonces corremos ese peligro. Pero algo que sí entristece es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, así como lo acabamos de ver, nos lleguemos a aburrir de esto. Ahora yo le quiero preguntar, de todo lo que usted tiene, de todo lo que usted ha alcanzado, de todo lo que usted ha logrado, y planteémoslo así, en lo humano, ¿usted cree que todo eso se compara con todo lo que Dios le ha dado y le puede dar más adelante? No se compara en nada. No se podría comparar. Y vea,
Estar en la presencia de Dios para David era una de las cosas que más valor tenía en su vida. Dice el Salmo 27:4 que una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad y oiga, y para inquirir en su santo templo. Pero ¿para cuántos ese anhelo es también en sus vidas? ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué nadie dice amén? Una razón puede ser porque está meditando en lo que está escuchando. Otra razón puede ser porque realmente ese no es el anhelo en el corazón de muchos. Le he comentado al pastor muchas veces que en lo que yo hago secularmente hay un montón de oportunidades afuera. Y han surgido muchas ofertas, jugosas ofertas, pero implican dejar esto. Es decir, ofertas que ni se imaginan, hermano. Pero que al final, es decir, cuando uno le están haciendo la propuesta, uno está pensando en este lugar, fíjese, en este lugar que no tiene, físicamente no tiene nada de especial. Como personas, si nos ponemos a hacer un análisis secular, yo creo que entre todos no nos podríamos ayudar a salir de un problema. Secularmente, humanamente. Y tantas cosas. Entonces uno dice, no, definitivamente prefiero estar así como estoy, sí, y no perder esto. Porque uno logra entender que esto es lo que ha servido para uno de refugio, esto ha sido para uno auxilio, esto ha sido para uno restauración. Y es evidente, muchos de nosotros acá no somos los mismos como cuando entramos la primera vez acá. Unos entraron en este local, otros entramos allá en aquella esquina, ¿sí? Y habían muchas, en muchos de nosotros habían muchas preguntas. Por ejemplo, lo mismo, ¿verdad? ¿Y esta gente por qué salta cuando canta? ¿Sí? Uno, un completo ignorante. Y en el caso de uno, en mi caso, siendo un niño, no entendía nada de esto. Eso sí, a Dios gracias que así como en este tiempo tuve maestras de escuela bíblica que eran, creo yo, y por misericordia, eran muy diligentes en lo que enseñaban. Y al final, en el mensaje que a todos nosotros como niños nos dejaban, yo creo que eso no ha cambiado. Amén. Entonces, si ese anhelo de estar en la casa de Dios no está en nuestro corazón, entonces podemos decir que nosotros no estamos fascinados realmente con lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros. Porque eso es lo que pasa. Usted podría juzgar a un hijo que no se quiere ir de la casa de su padre en lo físico, pero usted no sabe lo que ese padre, lo que esos padres han sembrado en este hijo como para tener ese apego tan fuerte. Y de igual manera, usted no puede juzgar, pasándome a otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Usted no puede juzgar a un hijo que se quiere ir de su casa porque ya está desesperado, ¿verdad? Porque su hogar ya es algo sin remedio. No podemos juzgar ninguna situación. Pero el punto es lo siguiente, que este hijo despreció los banquetes, los manjares que habían en la casa del padre, y estando fuera en una situación tan penosa, comenzó a desear la comida de los cerdos.
Amén. Y vea una cosa, probablemente este hombre, si ese anhelo lo hubiera hecho realidad y en la palabra dijera que se comió eso, porque la palabra solo dice que anheló, ¿sí? Pero supongamos que este hombre hubiera comido. Esa cosa que él hubiera comido solo hubiera llenado su estómago, pero le hubiera provocado un daño, porque esa comida era comida así como lo dice la parábola, era comida hecha o servida exclusivamente para animales. Peor aún, para cerdos, animales que en ese tiempo para Israel y de acuerdo a sus creencias eran inmundos y que lo ideal para ellos era mejor estar lejos de esos animales. Las leyes de Israel tienen algo, podían estar alrededor o cerca de las cosas que no eran agradables a Dios, pero la ley o el sentido de algunas leyes de Israel era, si ves eso, si ves que eso se acerca, o si ves que hay un cadáver en el camino, por ejemplo, no te acerques. Y si por alguna razón te acercas, habían reglas, ¿verdad? Te vas a separar, te vas a limpiar, después de tanto tiempo vas a volver, etcétera. Era claro, y era una de las cuestiones con las que Israel tenía que estar agradecido y estar siempre alerta. Entonces, este personaje, este hijo, estuvo cerca, estuvo apacentando cerdos. Estamos hablando de una persona, si lo trasladamos a nuestro tiempo, estamos hablando de un hijo de Dios que había experimentado estar con Dios, con su Padre, en este caso, para nosotros, y que ahora estaba lejos de eso, y estaba en medio de la inmundicia, y estaba cerca de cometer actos atroces. Usted comería del alimento que le sirven a un animal carnívoro en un zoológico. Si usted ha tenido si usted ha tenido el gusto de ir al zoológico que hay acá, a donde se mueren todos los animalitos, dicho sea de paso. Pero si usted cuando esa cosa comenzaba, yo fui cuando comenzaba, no significa que estoy tan viejo, me fijaba en lo que le daban, por ejemplo, de comer a las panteras. Le daban ahí, bueno, un montón de cosas. Y me recordaba de ese hecho por esto, porque este hombre anheló comer esa comida de esos cerdos. Estando en el zoológico, de todo lo que vi con lo que alimentaban a los animales, de nada me daban ganas, ni siquiera por probar. Ahora, este hombre estaba en una desesperación tal que esa desesperación hizo que volviera en sí y dijera: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer y yo aquí pereciendo, y yo aquí anhelando estas cosas tan bajas? Para que me entienda, ¿cuántos hermanos en la iglesia se están gozando en la alabanza, en la adoración y en la palabra? Y yo aquí perdiendo el tiempo, a saber en qué cosas, a saber en qué lugares, a saber con qué personas. Eso es. Y vea una cosa, puede ser pecado, puede ser un afán, puede ser una situación ya descontrolada, pero cuando uno ha hecho esa decisión o esa mala decisión de alejarse del Padre, entonces no queda otra salida que volver. Y en ese volver hay que pagar un precio fuerte,
Porque ahí, si nosotros decidimos volver, la misericordia de Dios va a estar para volvernos a tomar como hijos. Y más adelante en la parábola se dice que le vistieron de las mejores ropas, le pusieron un anillo, hicieron fiesta y todos se gozaron. Amén. Usted ya sabe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que así como tuvimos el valor, primero el atrevimiento de exigir cosas que no era el tiempo de exigir, amén, así como le pasó a este hijo pródigo, y luego alejarse de la casa de Dios o alejarse de la casa del Padre, ¿eso qué daba señal en este hijo? Daba señal de una autosuficiencia y seguramente de un pequeño orgullo. Porque cuando creemos que porque ya tenemos un trabajo, que porque ya tenemos buenos ingresos, que porque ya tenemos un buen carro, que porque ya tenemos un buen puesto en algún trabajo, creemos que podemos comportarnos como cualquier rebelde se comporta. Entonces como hijos estamos muy mal. Y esa es la comparación que como hacia nuestro Padre podemos hacer. Cuando nosotros creemos que ya nosotros podemos controlar ciertas cosas y ya no depender más del Padre, ya no recibir el consejo de la palabra, porque así como lo vimos hace un momento, nos resulta tedioso, nos resulta aburrido y que el mensaje nunca cambia, siempre al final es el mismo, hablándome de que tengo que cambiar, hablándome de que tengo que ser obediente, hablándome de que para donde yo voy mal. ¿Y qué será que Dios nos quiere estar castigando, nos quiere estar dando con la vara a cada rato? Bueno, el que Dios toma por hijo y ama, a ese corrige. Así que sintámonos bienaventurados. Entonces, hay una cosa por aquí, déjeme ver. Este hombre se alejó de ese lugar donde había una exquisita y dulce comunión. Usted en este lugar o en su relación con Dios encuentra esa exquisita comunión. Solo veamos el tipo de devocionales que hacemos. Amén. ¿Cómo busca usted a Dios en su devocional? ¿Cómo es? ¿Cuánto dura su devocional? Su vida devocional. Hermano, solo ese es un parámetro donde nosotros, cada quien puede medir y puede decir si está bien o si no está tan bien. Si el día de mañana hacemos nuestro devocional y alguien nos pregunta, un hijo de Dios nos pregunta, ¿y qué te habló Dios hoy en la mañana? ¿O qué te habló Dios hoy al mediodía? Porque al mediodía es el único tiempo que tienes. O los que tienen break en la tarde, a las 3 de la tarde. O en la cena, a las 5 de la tarde. O los que cenan a esa hora. Bienaventurados. O si no te quedó tiempo en todo el día, a las 10 de la noche, antes de irte a dormir, conversar con Dios. Y si alguien nos pregunta, compartime, ¿qué fue lo que Dios te alimentó ahora? Si lo hemos hecho bien y si de verdad hemos entendido cómo es el devocional a Dios, podemos con toda confianza, mire, el Señor llena nuestra boca y comenzamos a hablar. No solo de lo que hemos leído, sino de lo que Dios nos ha mostrado. Pero seguramente en algunos casos no es así. En algunos casos no tenemos vida devocional.
En otros casos no tenemos vida de oración. Solo Dios y nosotros sabemos si alguna vez tuvimos vida de oración, si alguna vez tuvimos vida devocional, si alguna vez tuvimos esa entrega y esa hambre y esa sed por Dios, por buscarle. Y si alguna vez la tuvimos, ¿por qué la perdimos? Amén. Ahora sí, después de haber terminado esta introducción, vamos al punto número 1, que es el peligro de la soberbia y la autosuficiencia, que era lo que les comenté hace un momento. Muchos jóvenes quieren ser independientes de sus padres y quieren experimentar, valga la redundancia, experiencias nuevas. Amén. Lo peor de todo es que creen que están preparados. Amén. Amén. Ahora bien, ese es el ejemplo, pero muchos cristianos creen que pueden ir lejos después de soltarse de la mano de su Padre Celestial. Y también es algo parecido a esto, como el niño que está aprendiendo a andar en bicicleta. El papá no se aleja de su lado y le está dando las instrucciones, pero cuando ya el niño siente confianza, ya no quiere que el padre le ayude. Cuando lo vemos allá una cuadra más abajo que se ha quebrado los dientes, que se quebró algún hueso, o que está todo lastimado, herido, ahí sí, ¿verdad? Papá, quieren que el padre esté. Pero ¿por qué no antes? ¿Por qué no durante ese proceso de aprender a andar en bicicleta? Entonces, eso de creer que podemos solos sin nuestro Padre nos puede llevar muy lejos y nos puede llevar a consecuencias muy dolorosas. Quiero que veamos Proverbios 16, 18. Los voy a tener que molestar con proyectar las citas. Dice Proverbios 16, 18, y es acerca de lo que estamos hablando. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Y cuántos somos así? No le puedo poner otro ejemplo porque no hay otra cosa con la que se pueda comparar, pero siempre es del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia el Padre, perdón. Porque ahora que somos hijos ya mayores y que vemos a nuestros viejos, o algunos no tan viejos porque nos tuvieron bien jóvenes, entonces, ¿cómo es fácil señalar a un padre? Es muy fácil. Y peor aún, decir los errores que usted cometió o los errores que tú cometiste, como sea el trato, yo jamás los voy a cometer. Peor aún, cuando hemos tenido padres que dentro de lo que había, porque eso era lo que había, trataron de darnos los mejores consejos. Y nosotros, como ya, pues, ya sabemos varias cosas, porque somos millennials, ¿verdad? La mayoría de los que están aquí, de los que estamos aquí, todavía creemos que porque vamos y sabemos y conocemos más y estamos bien informados y estamos actualizados de todo y que sabemos que cualquier cosa que andemos buscando la vamos a encontrar por ahí. Entonces, ¿cuántos creemos que porque el consejo que ahora nos dan nuestros padres, porque es un consejo bien de la antigua, un consejo que ya para nuestros tiempos ya no, porque eso es lo que pasa, las generaciones ven y juzgan los tiempos que han vivido los de antes? Entonces, ¿qué diferencia hay en la depravación que había en Sodoma y en la depravación que hay hoy en día? ¿Cuál es la diferencia?
Entonces, ¿cuál es la diferencia en los consejos que se daban en ese tiempo y los que se dan hoy en día? No hay ninguna diferencia. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre repite el ciclo del pecado en todas las generaciones. Es por eso. Por eso es que el consejo es el mismo. Fuera un consejo diferente si nosotros como humanos por lo menos tuviéramos la inteligencia de hacer evolucionar el pecado. Pero como hacemos lo mismo, repetimos las cosas, tenemos los mismos patrones, hemos visto, hemos oído, entonces nosotros repetimos y es por eso que el consejo es el mismo. Pero como hijos no los aceptamos. Allá en los tiempos de Noé, en los tiempos de David, en los tiempos de los profetas, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, siempre el consejo era el mismo: acercaos a Dios. En resumen, y hoy, ¿cuál es el consejo? Acerquémonos a Dios con corazones sinceros. Sí. Y es algo que en nosotros está poder romper. Pero tenemos que dejar de nuestro corazón, tenemos que sacar de nuestro corazón toda soberbia y toda autosuficiencia. Punto número 2. En el momento que este hijo cruzó la puerta de esa casa, ya estaba perdido. Ya iba perdido. Ya iba hacia el mal. No podemos hacer nada separados de Dios. Es decir, nada que le agrade a Dios. No lo podemos hacer. Estamos perdidos si Él no está con nosotros. Y vea una cosa, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Ay, somos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, estamos hechos para vivir en dulce comunión con nuestro Señor. Ese es nuestro diseño. No somos animales, no somos cerdos, no somos pecadores dedicados a eso, ¿sí? Si bien es cierto, pecamos, pero está el pecado en nosotros, pero también está la lucha por no pecar, esa lucha sincera por no hacerlo. Amén. Entonces, si nuestro diseño como hijos es y estamos hechos para vivir en dulce comunión con nuestro Señor, no debemos salir de su templo, no debemos salir de su presencia y creer que nos va a ir bien teniendo comunión con el mundo. Y si se fija, hermano, en todo esto que le he hablado, Dios no nos ha hablado de un pecado específico. ¿Ya se dio cuenta cómo es Dios para hablarnos? Es decir, cada quien que tome lo que le aplique. Solo permítame un momento. Ahora bien, estamos en el mundo, estamos en este mundo y tenemos que vivir acá. Trabajamos acá, nos toca desenvolvernos en este medio, en un mundo que no teme ni reconoce a Dios. Es que solo es de las pláticas en nuestros trabajos, las vanas palabras que se escuchan, conversaciones sin sentido, pero significa lo siguiente también, o mejor dicho, pero el hecho que vivamos en este mundo no significa que tengamos que comer de sus altares, ni que tengamos que adorar a sus ídolos. Y aquí podemos hablar de ídolos desde las imágenes hasta las cosas, ¿verdad? El dinero, el poder, la fama o cualquier otra cosa que, así como aprendíamos el jueves, vanas ilusiones. ¿Por qué vamos en pos de estas cosas?
cuando Dios nos quiere tener en su casa, en su presencia. Entonces, el pueblo de Dios cree que puede ir lejos de Dios y soltarse de la mano de su Padre Celestial. Este proceso en este hijo pródigo no fue rápido, fue poco a poco. Imagínense al hijo pródigo en su casa, en la casa del Padre. Y de repente, por allá a lo lejos, un ejemplo, se oía una música. Música, y se oye bien, se oye divertido lo que está pasando allá. Y aquí donde mi padre, ¿qué es lo que tengo? Sus consejos. Pues si estoy aquí, ¿para qué me aconseja? Los límites que me ha puesto mi padre, ¿para qué me los ha puesto? No soy feliz acá, con tantas reglas. No soy feliz acá, estando dependiendo de alguien. No soy feliz acá, sin tener libertad. Quiero ver qué es lo que pasa afuera. Y no solo quiero ver, quiero ser parte de lo que está pasando afuera. Ahora, hermano, una pregunta y contéstela usted con sinceridad, usted solo. ¿Usted en este momento está anhelando las cosas de afuera? Porque si es así, hermano, mejor reconozca nuevamente al Señor como su Salvador. O acérquese a su Padre y reconcíliese. Reconciliarse no es un paso fácil, hermanos. Sobre todo cuando lo hacemos públicamente. Una vez usted levanta su mano para reconciliarse y una congregación lo ha visto, va a depender de usted. Si usted le permite a Dios obrar en su vida y que Dios vaya levantándolo. Porque no es solo reconciliar y ya. Usted tiene que ir de victoria en victoria. Tiene que ir cambiando su vida. Tiene que ir cambiando su pensamiento. Y no esperar a llegar a la situación del hijo pródigo para darse cuenta, sí, yo era hijo y disfrutaba de todo esto, pero hoy ya no. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que estamos en la situación que estuvo el hijo pródigo? Hasta que ya no tenemos armas. Amén. Salmo 93, 5. En resumen, parafraseado, que es que la santidad embellece una casa. Ahí dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces, ¿anhelamos nosotros la santidad de la casa del Padre? En la casa del Padre todo está bien. En la casa del Padre hay orden. En la casa del Padre todo es sano. Pero ¿cuántos han decidido por mucho tiempo despreciar esa santidad que hay en la casa del Padre? Por eso cuando vemos temas así, nuestro mejor referente para entender ese anhelo y esa hambre de la presencia de Dios y de estar en su casa, el único referente es David. David entendía eso. David sabía y anhelaba todo el tiempo estar en la casa de Dios. Y veo una cosa, David, me estoy saliendo un poco, pero David
cometía cosas que no agradaban a Dios, pero él estaba puesto de rodillas, pidiendo perdón, regresando a la casa, volviendo a anhelar esa comunión con Dios. Pero si nosotros no anhelamos esa santidad, hermanos, al final yo creo que ni quedamos como un hijo pródigo, porque una vez rechazamos todo lo que el Padre da a nuestras vidas, hermano, no encuentro la palabra para poderle decir en qué nos convertimos. Y hemos visto por mucho tiempo, hermanos, hemos visto congregaciones, hemos visto iglesias que en un momento ardiendo por Dios, por la presencia de Dios, y de repente, ¿y qué fue lo que pasó? Pues que todo eso terminó. Todo era una pantalla, o qué fue, nada de eso fue sincero. O como dice Pablo, ¿qué fue lo que los ha fascinado a ustedes? ¿Qué es lo que los ha cautivado a ustedes? ¿Qué es lo que les han inyectado a ustedes? O a todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les han a ustedes alimentado? ¿Por qué anhelan llenarse de esas cosas? Esas cosas que no son buenas. ¿Por qué quieren actuar así ustedes también? ¿Por qué quieren hablar de esa misma forma? ¿Por qué quieren estar al lado de un fuego extraño, negando al Señor y hablando como los que están ahí alrededor? ¿Por qué quieren hacerlo? ¿Qué fue lo que les cambió el corazón? Y vea, Dios es que es tan perfecto que ahora le pregunta a usted y a mí: y ahora nos pregunta Dios a nosotros: ¿y qué es lo que no te ha gustado de mí? Y yo creo que no tendríamos respuesta, hermanos, porque si solo hemos recibido bondad de Dios, solo hemos recibido amor, aún sin merecerlo, porque muchas veces estamos en este lugar con actitudes equivocadas, con actitudes que no glorifican a Dios. Y no importa si somos nuevos en la fe o si ya tenemos cierto tiempo, no importa. No puede ser posible que nuestro corazón anhele estar lejos de Dios. Y vea una cosa, Dios va a esperar a que nosotros reconozcamos que estamos mal. Y Dios nos va a estar esperando también. Esa es la misericordia, hermano. Y por eso el tema para hoy: ¿de qué anhelo llenar mi interior? Tenemos un gran desafío, hermano. Un muy gran desafío. Muchos, teniendo tantas cosas de Dios, anhelan las cosas que son vanas. Siempre tenga presente esto, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, cristianos que vivimos en este mundo, pero no nos tenemos que alimentar de nada de lo que hay acá. ¿Es fácil contaminarnos? Probablemente sea fácil. Lo más seguro es que es fácil contaminarnos. Pero vayamos pronto a la clínica, vayamos pronto a la casa del Padre, y que esa contaminación, nuestros pies sucios, nuestras vestimentas que quizás fueron manchadas o fueron ensuciadas
a propósito por nosotros, o porque alguien nos tiró un terrón de tierra, un pedazo de lodo, por el motivo que se hayan manchado nuestras vestiduras, que de verdad podamos recurrir a nuestro Padre y que de verdad el anhelo de nuestro corazón sea ya no ser los mismos, ya no estar alejándome y vuelvo. Viene una situación, entonces este es mi justificante para irme. Estando allá necesito auxilio, entonces voy a regresar, porque sé que allí yo voy a recibir otra vez restauración y voy a recibir el milagro que necesito. O voy a recibir nuevamente el amor de los hermanos o el amor de Dios. No es así. No podemos seguir o no podemos servir a dos señores. Tenemos que servir a uno. Nosotros decidimos a cuál de los dos servimos. Si al que nos va a dar vida eterna o al que nos va a regalar una muerte eterna. Nosotros vamos a decidir. Algo parecido a lo del martes, ¿se recuerda? Tú decides, yo decido qué comida comer, comida de reyes, de príncipes o comida de cerdos. Conclusión, la parábola del hijo pródigo es una enseñanza de Jesús a nosotros, sus discípulos, y que nos muestra el volvernos a Dios y anhelar llenarnos de Él. Yo ponía este pensamiento: si te descubres a ti mismo vacío, cansado, insatisfecho, si te das cuenta que te estás alejando de Dios o enfriando, hoy es el tiempo de volver a casa. Y si crees que la vida cristiana es mucho más que una serie de normas aburridas que cumplir, es el momento entonces de entrar en la casa de tu Padre, en la casa de nuestro Padre. Amén. Así que cierra sus ojos y le vamos a dar gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Sí, Señor, gracias. Señor, aquí estoy otra vez, nuevamente, Señor. Señor, has hablado, Señor, y has mostrado cuál es el anhelo, Señor, cuál es mi hambre, qué es lo que quiero. Señor, ese hombre anheló comer un alimento que no le iba a traer ningún beneficio, Señor. Señor, pero lo que lo hizo volver en sí no fue eso, Señor, sino recordar lo que tenía en la casa de su padre. Y que ahí tenía banquete, Señor. Y que ahí tenía el cuidado de un padre. Y que ahí tenía, Señor, la presencia de aquel que le amaba, Señor. Yo creo que esas son de las cosas que nos hacen reflexionar, Señor, y volver a ti. Volver a pensar, recordar tu amor hacia nosotros, Padre. Señor, nadie nos ama como tú nos amas. Señor, nosotros no amamos como tú amas. Señor, suficiente motivo es para regresar a ti, Señor. Señor,
el anhelo de mi corazón en esta noche, Señor, es que quiero volver a llenarme de ti. Señor, no importa el motivo por el cual quizás en algún momento anhelé cosas que no te agradaban, Señor. Señor, y aquí estoy pagando el precio, Señor. Pero no se compara al gozo que tú traerás, Señor. Señor, ese gozo que trae tu perdón, ese gozo que trae tu misericordia, Padre, esa mirada, Señor, esa mirada de amor, Señor, es incomparable, Padre. Señor, que cuando estoy en tu presencia y cuando sé, Señor, que tú me has limpiado, que tú has cambiado mis vestiduras, Señor. Señor, que tú has preparado un anillo para mi mano, Señor, aún sin merecerlo. Señor, que has hecho fiesta porque he vuelto, Señor. Nada de eso se compara a lo que yo anhelé antes, Señor. Señor, quiero hacer un compromiso contigo, Padre. Y el compromiso es que no importa lo que haya a mi alrededor, Señor. No importa lo que haya en este mundo, Padre. Quiero anhelarte a ti, Señor. Anhelarte con todo mi ser. Y bendecirte, Señor. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Te necesito. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Inúndame, sumérgeme, que tu presencia llene todo mi ser, que tu espíritu me encienda otra vez. Ven, lléname, lléname, abrázame, y que tu rostro sonría otra vez. Y en mi vida quiero ver tu poder. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Dígalo una vez más. Te necesito más que ayer.
Te necesito más que ayer. Amén. ¿Tiene un Dios bueno usted? ¿Por qué no le da palmas a ese Dios que es fiel y es verdadero? Gracias, Señor. Gracias, Señor.